Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Loli, os hablo desde Sanidad de Colores. Hoy vamos a hablar de lo que nos queda, estamos en el tema 5 de constantes vitales y bueno, pues primeramente voy a hablar de la pulsiometría, ¿vale? Deciros que la pulsiometría es un método que no es invasivo, que no entra un método bueno, que no hace daño, que no invade nuestro organismo, que determina el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre. Como sabéis, el aparato que normalmente utilizamos en el hospital se llama, bueno, lo llamamos pulsiosímetro, pulsi más bien, pero normalmente, o el nombre que también tiene, es espectrofotómetro, ¿vale? Mide la absorción de luz de longitudes de la onda específicas al pasar por un lecho arterial pulsátil, ¿vale? Entonces nos quedamos con que este pulsi permite determinar el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre. Como sabéis, la hemoglobina es una hemoproteína de la sangre de color rojo característico que transporta el dióxido O2 desde los órganos respiratorios hasta los tejidos. Bueno, esto supongo que ya lo sabréis, es simplemente un comentario. Os voy a pasar un pequeño vídeo que creo que, bueno, aunque ya sabemos todos cómo funciona este aparatito, pues para visualizarlo un poquito más, un poquito mejor. Sencillo para hacer seguimiento de los pacientes respiratorios. La aparición de una neumonía en pacientes con infección respiratoria por coronavirus. Es una herramienta muy sencilla que consiste en una pinza en la cual se introduce el dedo, que tiene un sensor, y tenemos que esperar unos segundos a que capte correctamente. Eso se puede medir con una curva en algunos o con esta barra que va subiendo y bajando en otros dispositivos, y nos va a dar dos parámetros. El primero es la saturación de oxígeno en sangre y el segundo es la frecuencia cardíaca. La saturación de oxígeno normal en sangre en una persona sana y joven oscila entre 95 y 100%, por lo que parámetros por debajo de este convendría ser valorado por un médico. Hay que tener en cuenta dos cosas que nos pueden afectar a la correcta medición del pulsioxímetro. El primero es que hay que evitar el esmalte de uñas para que la captación sea correcta, y el segundo es que en aquellas personas que tienen una mala circulación sanguínea de las manos y las tienen frías, se puede hacer un poquito de fricción previamente en el dedo para calentarlo antes de introducir para su correcta medición. Bueno, pues comentaros que la pulsiometría, el pulsiómetro, este aparatito emite unas luces que son unas luces con longitudes de onda roja e infrarroja, ¿vale? Que pasan normalmente desde un emisor hasta un fotodetector a través del paciente. Se mide la absorbancia de cada longitud de onda causada por la sangre arterial. Con estos datos se puede calcular la saturación de oxígeno en sangre. Este aparato también mide el pulso, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la presión venosa central. La presión venosa central, bueno, os lo puse así con colores porque creo que es más fácil, más visual. Es la presión que tenemos en vena cava o aurícula derecha. Y deciros que esto es una pregunta de examen. Los valores normales son vena cava 6/12 centímetros de agua y aurículo derecha 0/4 centímetros de agua. Hay dos formas de medirla, que son a través de un monitor que está conectado a un transductor que se conecta al catéter central mediante una columna de agua en una varilla graduada en centímetros que se le conecta a un equipo de suero especial. Esta medición se utiliza para saber si la cantidad de líquidos administrados al paciente es correcta, y durante el proceso el paciente debe estar siempre en decúbito supino, y esto también es pregunta de examen. Se mide en decúbito supino con la cabeza elevada.
¿Para qué sirve? Pues sirve para ver si los líquidos que le pasamos al paciente son los necesarios. Entonces, preguntas de examen, ¿qué es? Presión en vena cava o aurícula derecha, ¿qué mide? Pues, pues mide la presión en vena cava o aurícula derecha, en qué posición tiene que estar el paciente, en decúbito supino con la cabeza elevada. ¿Y para qué sirve? Pues sería para ver si los líquidos que le pasan al paciente son los necesarios, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos quedamos con esto. Vamos a hablar ahora de la presión intracraneal, que también es denominada PIC, ¿vale? Que también se mide con una punción lumbar. Esta es el aumento de presión intracraneal que puede deberse a un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Este es el líquido que rodea el cerebro, como sabéis, y la médula espinal, ¿vale? Bueno, nada, deciros que el aumento de la presión intracraneal también puede deberse a una elevación de la presión dentro del cerebro, líquido alrededor de este, o también inflamación dentro del cerebro mismo, ¿vale? Bueno, esto es la triada que comúnmente llamamos cefalea, vómitos y tema papilar. Hay 3 formas de medición: catéter intravehicular, tornillo subdural, que es el perno, y el sensor epidural. Bueno, hablamos un poquito sobre la capnometría, que también es llamada capnografía. Es la medida del dióxido de carbono, que como sabéis es el CO2, en la vía aérea de un paciente durante su ciclo respiratorio. La lectura se obtiene de un dígito a través de un aparato, el capnógrafo, que lo veis ahí en la imagen, ¿vale? Abajo a la derecha. Bueno, deciros que es la representación numérica de la PCO2 inhalada y exhalada por un individuo. La capnografía, que lo veis en la imagen abajo a la izquierda, es la representación gráfica de la medida de la PCO2. En función del tiempo, incluye la CO2 al final de la expiración, el CO2 inspirado y el capnograma. Bueno, hablamos un poquito de la gráfica de enfermería. La gráfica, como sabéis, es un documento donde se reflejan los datos pues, que son cuantificables sobre la situación del paciente, datos objetivos, medibles. Debe ser complementado por el personal de enfermería en cada turno. Por ejemplo, en nuestro hospital, que es el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, pues en muchos servicios, como por ejemplo en la UCI, en las REAS, todavía siguen habiendo gráficas de papel, no las tenemos en el programa CELA y todavía las seguimos cubriendo pues con bolígrafo como antaño, según la pauta de toma de constantes prescrita para cada paciente, registrando las constantes vitales, temperatura, tensión, pulso, respiración y presión venosa central en cada turno y día, los controles de glucemia o glucosuria, el peso y la talla, el balance de entradas y salidas en el organismo. Las anotaciones se realizan en cifras o en el gráfico utilizando los símbolos y colores aceptados previamente, que los hemos visto. Estos deben de ser legibles y estar complementadas sin tachaduras, de forma completa y puestos al día. Pueden ser diarias, semanales o mensuales. Normalmente, hoy en día, se informatizan los datos de la historia del paciente y se desarrolla un software cada vez más simplificado. Existe una gráfica de constantes horarias similar a esta, pero dividida en 24 espacios para cada hora del día, ¿vale? Que normalmente se utiliza en las zonas críticas de cuidados intensivos, REAS, etc. El programa Gacela, que nosotros lo utilizamos también, gestión avanzada de cuidados de enfermería, línea abierta, se utiliza en muchos hospitales que ya manejan el soporte informático para la historia de enfermería y que por lo tanto incluye el registro de la gráfica hospitalaria. Como veis abajo a la derecha, esa gráfica pues tiene los colores todos. Como veis está una temperatura en rojo, tenéis la tensión ahí en verde y bueno, luego pulso y respiración. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el balance hídrico.
hídrico, decir que el agua es el componente más importante del cuerpo humano. Como sabéis, estamos formados por un 97% de agua aproximadamente. En el lactante puede llegar a representar el 80% del peso corporal y en el adulto aproximadamente el 60% del peso corporal. Hay que diferenciar dos tipos principales de líquidos en el organismo, ¿vale? Líquidos extracelulares e intracelulares. Los extracelulares están situados en dos compartimentos, el intersticial, que es el espacio entre las células, y el intravascular, que es el interior de los vasos sanguíneos. Deciros que es pregunta de examen el catión más importante de este espacio intersticial es el sodio. ¿Vale? Es muy importante. No os lo puse ahí, pero es importante, os lo estoy diciendo. ¿Vale? El catión más abundante en el líquido intersticial es el sodio. Sin embargo, los líquidos intracelulares en el interior de las células, el compartimento intracelular, el catión más importante es el potasio. Y esto es pregunta de examen. Entonces nos quedamos con que extracelular, fuera de la célula, el sodio. ¿Vale? Nos memorizamos que fuera de la célula el catión más importante es el sodio y dentro de la célula el catión más importante es el potasio. A este equilibrio se le conoce como balance hídrico o hidroelectrolítico, ¿vale? Es el resultado de la diferencia entre las salidas y la entrada de líquidos en el organismo, normalmente durante 24 horas. Saber también, que es pregunta de examen, que cuando las entradas son mayores que las salidas se dice que el balance es positivo. Cuando entra más es positivo y cuando las entradas son menores se dice que es negativo, ¿vale? Esto también es pregunta de examen. Entonces, bueno, pues tenemos aquí los aportes y las pérdidas. Y de lo que os estaba hablando, positivo y negativo, que es una pregunta de examen y algo importante. Bueno, pues lo dejamos aquí, acabamos el tema 5 y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí.